Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos a través de las redes sociales en Minamérica y muy buenos días para el que nos siguen a través de la radio en el 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión. Sean bienvenidos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, director general del Núcleo Radio Mina, y del productor de Minamérica, que precisamente el día de hoy va a estar ausente, el doctor Fernando Castañón Leo, que donde quiera que se encuentre, un saludo cordial y sincero. Con el gusto de siempre vamos a tratar un tema de mucho interés, un tema polémico, controversial, en el que muchas veces influye la política, la religión y también el aspecto jurídico. Vamos a hablar acerca del aborto. Y qué mejor ponente aquí con nosotros, el doctor Alejandro Martínez Vivas, conocido ginecostetra y perinatólogo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches y buenos días para Muy la buenas radio. noches, muy buenas noches. En el ámbito emocional, como siempre, es un gusto y un placer enorme contar con la presencia de dos expertos en la salud, en este caso emocional. Me refiero a la licenciada Micaela Huerta Mijangos. ¿Qué tal? Buenas noches y buenos días a los que nos van a escuchar el día sábado. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, nuestro gran amigo, el licenciado Marcos Antonio León Hernández. Licenciado, muy buenas noches y buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. El tema a tratar, el aborto. ¿Ha escuchado usted qué es un aborto? Qué mejor que el doctor Alejandro nos defina esa terminología médica, lo que significa un aborto. ¿Qué es un aborto, doctor Martínez Vivas? Bueno, el aborto es la pérdida de una gestación. Esta se puede definir entre las 20 y 24 semanas. La OMS la toma hasta las 24 semanas. O si lo tomamos en base a no a edad gestacional, sino a peso, lo podemos considerar hasta 500 gramos del feto. Es la pérdida de una gestación antes de las 24 semanas o 500 gramos de peso del feto. ¿Cuál sería la diferencia médica entre aborto espontáneo y aborto inducido? El aborto espontáneo es el que no hay ninguna injerencia médica en este aspecto, en que no hay absolutamente ninguna instrumentación, ninguna medicación, sino se genera la pérdida por forma natural. El inducido es cuando nosotros, de una u otra forma, generamos el aborto. El embarazo va muy bien, todo está muy bien, pero pues mamá decidió interrumpir un embarazo o en su defecto, pues el embarazo no progresó y tenemos que hacer alguna instrumentación, algún procedimiento o medicar a esta paciente. Muchas veces usted en el programa nos ha comentado que muchas de las mujeres se embarazan y ni cuenta se dan, se pierden los bebés, ¿no? ¿Qué porcentaje de embarazos termina en aborto espontáneo durante el primer trimestre, doctor? De 100 embarazos, el 75% se pierden en una forma imperceptible. Esto sucede antes de las 7 semanas. Puede ser con la menstruación, puede ser con un retraso, puede ser con falta de menstruación también. Pero el 75% se pierde. El 25% restante, cuando va a depender, pero en promedio aproximadamente es un 25%. De este 25%, el 30% de este 25% se va a perder en las primeras 7 semanas. Y tan solo un 3% después de las 8 semanas. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Pues las pérdidas gestacionales son muy vastas. Y de esto va en relación también a si ya tengo antecedentes de tener una pérdida. Si ya son 2 pérdidas, si son 3 pérdidas, si son 4 pérdidas, llega a aumentar este porcentaje del 25% hasta un 54%, ¿sí? Paulatinamente, conforme van aumentando las pérdidas. ¿Cuáles son las causas más comunes de estos abortos de tipo espontáneo? ¿Cuáles son? Regularmente la pérdida
y la pérdida insensible, no, la pérdida que ni cuenta nos damos, es la más precoz. Regularmente es por problemas cromosómicos. Esa es la más común. Más del 80% de estas es en base a problemas cromosómicos. Hay muchas cromosomopatías que están ligadas a pérdidas del embarazo. Hay una gran cantidad de cromosomopatías que no son compatibles con vida. Nosotros o ustedes conocen una cromosomopatía, la más común en el ser humano y que es compatible con vida, es el síndrome Down, ¿sí? Pero la gran mayoría no son compatibles con vida y estas son las que se pierden. Hay otras afectaciones como es la implantación, el crecimiento y desarrollo del embrión, pero son menos. La gran mayoría es condicionada por lesiones cromosómicas. ¿Qué síntomas pueden indicar un aborto espontáneo en curso? El aborto espontáneo primero inicia con una amenaza de aborto. ¿En qué se traduce una amenaza? Dolor y sangrado. Cuando ustedes tienen una menstruación, hay mujercitas que tienen dolor y es un dolor muy característico, ¿no? Sobre todo cuando expulsan coagulitos o tejido organizado, hay un dolor muy subgéneris. Bueno, pues ese dolor es condicionante de amenaza cuando estamos embarazados. El presentar sangrado, esto ya obviamente es otro dato de amenaza. Pero si este sangrado llega a ser importante o hay expulsión de ciertas partes de este embarazo, entonces hablamos de un embarazo inevitable y ya es un aborto en evolución. Entonces, los datos clínicos para hablar de un aborto es dolor y sangrado, básicamente. Y es muy importante que si estamos embarazadas, pongamos mucha atención a estas situaciones, porque a veces las mujeres sentimos una amenaza, sentimos un dolorcito y lo dejamos pasar. Yo considero que tiene mucho que ver con la forma de vida también que tienen las mujeres, las creencias, si se atienden de manera inmediata o no se atienden de manera inmediata, porque hay un umbral alto al dolor. Muchas mujeres tienen un umbral alto al dolor, lo dejan pasar y el hecho de que lo dejen pasar pues también puede provocar el aborto por no atenderse pronto. Pasa algo y tampoco quiero crear miedo en ese aspecto. Regularmente la cavidad uterina es una cavidad inerte, es una cavidad que no existe si no hay nada dentro. Y el útero es músculo. Esta cavidad, siempre que tiene algo adentro, lo va a tratar de expulsar. Es lo que pasa con el embarazo. Al principio, todas las mujercitas recuerden, cuando se inicia un embarazo, regularmente vienen coliquitos. Y es precisamente esa adaptación de esta cavidad y este músculo a el embarazo. Entonces, es normal que de repente tengan dolorcitos, pero debe de ser algo muy sutil, muy esporádico, ¿verdad? Y que cede regularmente con un reposo. Claro, esos pequeños punzones que luego nos dan en la pancita. Bueno, doctor, entonces, hablando de estos embarazos espontáneos, ¿cuáles serían los factores que aumentan el riesgo de estos abortos espontáneos? Hablamos de que esto aumenta en base, si ya tuve un aborto, aumenta el riesgo de tener otro aborto. Okay. ¿Sí? Si soy adolescente,
también aumenta hasta un 30% la posibilidad de tener un aborto. Pero si yo tengo más de 35 años, tengo 40 años, esto aumenta 4 o 5 veces más la posibilidad de tener un aborto. Perdón que interrumpa aquí antes de que continúe. Estos 35, 40 años son cuando vas a tener un bebé por primera vez, o no importa que ya tengas más hijos. No importa que tengas 2 hijos. Ok. Debemos de tener en cuenta que conforme más tiempo tengamos en edad, nuestros ovocitos tienen un año más. Porque los ovocitos que usted tenía a los 35 años ya tienen 36 años. Okay. Y conforme, porque ya estaban cuando usted estaba dentro de la pancita del de vientre, ajá. En las primeras 8 semanas se generan estos ovocitos. Okay. ¿Sí? Entonces, estos tienen un año más todavía. Entonces, la relación o la capacidad que tiene un ovocito después de los 35 años de tener una replicación adecuada o dar una información veraz, disminuye mucho. Ok. ¿Sí? Sobrepeso, diabetes. Obviamente hay otros factores, ¿no? O sea, el estar desnutrido, ya vienen trastornos maternos, obesidad extrema, ¿sí? El fumar, el tomar, obviamente sí tienen repercusiones, pero no tanto como la edad. Ok, ¿Sí? ok. Es el detonante más importante es la edad. Y obviamente hay factores que me pueden hacer un aborto recurrente. Infecciones, ¿sí? Incompetencias cervicales, ya son abortos tardíos. Gracias a Dios el aborto recurrente es tan solo el 1% de las pérdidas que se presentan. ¿Sí? Muy bien, agradecemos que estén con nosotros a Yanni Martínez, gracias Yanni, a Sara Armas y también a Lady Alejandra, gracias, fieles seguidoras de estos programas de Pregúntale a tu médico. Doctor, ¿qué métodos se utilizan para realizar un aborto inducido de manera segura? Esto es muy importante. El método va a ir de la mano con la salud del paciente. Y sobre todo, dijiste una palabra que es esencial, segura. ¿Sí? Y la seguridad estriba en varios aspectos. ¿Sí? Desde ponerte en manos que alguien realmente conozca, domine este tipo de procedimientos, que esto pues obviamente es un ginecólogo, ¿sí? Si es instrumentado, bueno, pues que sea una locación salubre, donde esté todo con los estándares de asepsia y antisepsia, así que se tenga todo absolutamente para cualquier reanimación o cualquier problema. Perdón que lo interrumpa. El doctor, cuando mencionó la palabra asepsia y antisepsia, quiere decir que esté estéril, libre de gérmenes. Adelante, Así doctor, es. perdón. Y obviamente se tengan todos los implementos y las necesidades ante una urgencia verdadera. Sí. Actualmente el aborto, sobre todo en edades en jóvenes, casi el 50% de estos se hacen en forma insegura, ¿sí? Sobre todo en países en desarrollo. Es importante, es de suma importancia que nosotros los médicos tengamos a bien muy claro el hecho de que debemos de tener una apertura, sobre todo a los adolescentes, una apertura en atención, en difusión, en asesoramiento, porque cada vez aproximadamente de las muertes maternas
por aborto no seguro, el 30% son en adolescentes. ¿Sí? Y eso pues es muy alto. ¿Sí? Y se puede evitar, claro. Esto se ve más en países en desarrollo, en vías de desarrollo, en el Caribe, Latinoamérica, México. En los países desarrollados esto es todavía menor, ¿no? Pero sí es un problema el hecho de que no hemos creado todavía una conciencia, a pesar de que está legislado, ¿sí?, de dar una apertura a la atención de este tipo de problemas de salud, porque es un problema de salud. Es decir, que cuando se dice que está legislado, aquí en Minatitlán es legal practicarse un aborto. No en Minatitlán, en todo el estado de Veracruz está legislado y está aceptado. Si una mujer no desea un embarazo, acudir a su centro de atención de salud y solicitar una interrupción. Y esto es bien importante que quede claro al auditorio que nos escucha, porque ciertamente muchas chicas que quedan embarazadas y que tienen miedo de contarle a sus papás, lo hacen de una forma clandestina, se podría decir, y es ahí donde corren mucho riesgo. Si están informadas que ellas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y también están respaldadas por la ley para interrumpir el embarazo y tienen una apertura con su familia, con sus papás sobre todo, corren menos riesgo de muerte. Entonces sí es bien importante que les quede muy claro a las chicas. Sobre ese tema, ¿hay algún proceso que se pueda seguir cuando una persona decide, por las circunstancias que comparte Rosario, tomar la decisión de abortar? ¿Hay algún proceso para que se pueda llevar a cabo en todos los aspectos, incluyendo los emocionales? No debe de haber ningún proceso. Acudir y solicitarlo. Pero es ese. Simplemente es ir al médico y decirle, quiero interrumpir mi embarazo. Deseo interrumpir el embarazo. En experiencia he visto mujeres que sufren un trauma emocional posterior a este procedimiento. No, eso es lo que conlleva, ¿no? Pero si usted resulta embarazada y no desea continuar con el embarazo, usted lo puede solicitar. Claro, y repetimos, ¿no? Es muy importante que quede claro que dentro de la cartilla de los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, se contempla desde los 10 años de edad que lo puede hacer sin que esté su tutor, sin que esté su adulto, sin que esté una persona responsable por ella, porque la ley ya lo protege. Obviamente hay una gran responsabilidad con nuestro cuerpo, con nuestra vida y con nuestras decisiones cuando tomamos la decisión de tener ya una vida sexual activa, pero también hay casos en los que no decidiste tener una vida sexual activa y quizá ese embarazo lo quieres interrumpir porque es producto de una violación, de un abuso. Estás en todo tu derecho de decidir no tener ese bebé, interrumpir el embarazo, y el doctor nos está dejando muy claro que debe de ser con un médico, con un ginecólogo, para que no corra riesgo tu vida. Es bien importante tomarlo en cuenta. Es que Sí. precisamente mi pregunta iba dirigida hacia ahí porque, al menos en la experiencia de los pacientes que a mí me ha tocado acompañar, que han tomado la decisión de irse a hacer un aborto, por lo que estás comentando, las repercusiones emocionales son muy altas, que eso nunca se habla. Entonces, por eso es importante que se asuma y que se vaya creando una conciencia de las repercusiones que hay cuando se toma esta decisión. Claro, dentro de una de las técnicas que trabajamos en la psicoterapia, muchas parejas deciden abortar porque no es el tiempo de tener un bebé, porque están estudiando, porque necesitan hacer más vida de pareja, pero es muy importante que esto se trabaje con un acompañamiento psicológico porque nos cargamos con la culpa, sobre todo con la culpa,
Y una de las repercusiones muy, muy, muy marcadas y de verdad comprobadas es que lo primero que se termina cuando tú decides abortar a un bebé es la relación de pareja. Porque el bebé es el producto del amor entre la pareja y si tú interrumpes tu embarazo, es una de las primeras cosas que suceden, se termina la relación de pareja. Hemos tenido casos o he tenido casos donde no se termina la relación de pareja físicamente, no es que se separen, muchas veces no se separan, siguen viviendo juntos, pero la realidad es que ya no tienen una vida de pareja como lo más sano podría ser, sino que se quedan juntos y sobre todo la experiencia nos dice que se quedan juntos por la culpa. Entonces, una de las tantas, ¿no? No sé si quieres comentar otra. Sí, yo creo que aquí es importante porque lo que han compartido las personas que lo han llevado a cabo, la sensación de vacío que sienten y tal parece que la parte del cuerpo todavía no asimila la parte de esa pérdida. Y desde ahí empiezan a haber muchos conflictos emocionales donde ellos no les pueden dar no lo pueden enfrentar de una manera sana. Entonces eso lo lleva posteriormente a lo que tú dices, la parte de la culpa, ¿no? Claro. Y tomar también la parte de cuál es realmente la decisión que se toma, pues a final de cuentas es quitarle la vida a un ser, ¿no? Claro, y estamos hablando de estas repercusiones cuando tú decides interrumpir el embarazo. No son las mismas emociones, no son las mismas sensaciones cuando el embarazo se interrumpe de manera espontánea. El doctor ha explicado muchos factores de por qué se podría interrumpir de manera espontánea. Sin embargo, también es importante el acompañamiento porque también nos queda culpa. También creemos que algo hicimos mal, que pudimos haber hecho otra cosa, que nos debimos haber cuidado mejor, que si la forma en la que me alimento o si cargué pesado, X, muchas cosas que cada caso es diferente, solamente estamos como englobando, pero sí es muy importante que cuando hay una interrupción del embarazo, sí acudas a un acompañamiento psicológico para que trabajes estas partes del vacío, como dice Marcos, sobre todo que muchas veces nosotros decimos, no te mueras con tu muerto. O sea, a veces interrumpimos el embarazo, regreso a la opción de no quiero y quiero interrumpirlo porque tengo pendiente terminar mi carrera. Resulta que interrumpes el embarazo y no terminas tu carrera porque te quedas en ese vacío, en ese miedo y en esa culpa. Entonces, sí es muy importante pensarlo muy bien. Sí, y Esto perdón. es sumamente real. O sea, creo que la parte más dolorosa de una pérdida, olvídate de si quisiste o no quisiste, ¿no? de si fue una decisión sí, tuya es, o sí. no, de una pérdida, es precisamente el afrontar, ¿no? Este vacío, este duelo, porque muchas veces nos quedamos en él, ¿sí? Y parece mentira, pero la energía, esta energía que se fue aparentemente, persiste. Claro. Y la energía negativa persiste, ¿sí? Claro. Y puede ser que yo decida enfrentar un nuevo embarazo y va a ser con todo el miedo del mundo, ¿sí? Y no lo voy a disfrutar. No lo voy a y muy probablemente y lo más seguro que pasen dos cosas. Una, que no me pueda yo embarazar. Y otra, que se repita. Claro, algunas veces Sí. se ha comentado que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Completamente. Y es una memoria energética y otras veces también dependiendo de la técnica, pero para los que somos consteladores familiares, si tuviste tres abortos, tienes 3 hijos. Energéticamente estamos hablando que tienes 3 hijos, aunque no hayan nacido, cuentan. Y entonces viene un bebé que sí se logra, que sí tiene vida, que sí nace y crece contigo. Ese bebé tiene que saber que es el 4.º hijo, porque si no, energéticamente no ocupan el lugar que les va correspondiendo en este sistema familiar. Entonces hay mucho trabajo en torno a la relación de lo que podría ser un aborto. Hola, buenas noches. Les pido una disculpa por haber llegado. Y justamente
Qué curioso, la última paciente que estaba viendo, tocamos lo que el doctor Martínez está mencionando. Tiene miedo. Perdió un embarazo hace 3 meses, se está preparando para volverse a embarazar, pero lo que más le está costando es el miedo que está sintiendo con la sensación de que se va a volver a repetir la misma situación. Entonces, este trabajo emocional y mental es importantísimo hacer, y por eso fue que me tardé un poquito, porque justamente no es fácil, No, claro no que es no. fácil explicarles a los pacientes que la parte mental y la parte emocional a veces es la piedra más importante que tiene que sanar para poder volver a intentar otra vez un embarazo. Porque tener un embarazo con miedo, como bien lo comentó el doctor Martínez, o ya sea que no se pueda embarazar, o que todo el embarazo tenga miedo. Y créanme que lejos de ser algo padre, se ve, porque lo vemos, cómo sufren esos 9 meses, estos 10 meses de embarazo, y no nada más desde una situación emocional, repercute en el embarazo. Así O sea, es, hay en el bebé. signos, Completamente. hay otra vez amenazas de abortos, Completamente. partos prematuros, se rompe la fuente. Híjoles, es La energía una situación... ah, Es una situación que lejos de verlo como algo esotérico, como algo... No, Es real, créanos es real. a las personas que nos están viendo y escuchando, es completamente real. En mi caso, yo siempre les sugiero que cuando se termina un embarazo, sea espontáneo o sea por inducción, que siempre tengan un acompañamiento, y hasta que se sientan listos y hasta que esta herida esté sana, se den la oportunidad de volver a buscar nuevamente un embarazo para que vuelvan a tener esta parte desde el sentido, desde la emoción, desde el amor. Porque es muy importante que pues el embarazo se vaya acompañado de esta emoción, y esa emoción nos ayuda curiosamente a que esto continúe o se proyecte de una forma más sana, más natural, y los resultados que tenemos Son de verdad son magníficos. Entonces, la gran mayoría de los médicos estamos como que alejados de esta parte emocional, somos como que más... Biológicos. exactamente, más biológicos, y como que, pues bueno, tranquila, vamos a intentarlo otra vez, vamos a tomar, híjoles, en mi caso yo sí veo esta piedra mental y emocional como una situación prioritaria en la persona que tiene que sanar, y una vez que ella realmente haya sanado y sienta esta parte como aprendizaje, que supere su duelo y pérdida, estamos listos para poder buscar nuevamente el embarazo. Sí, es muy importante esto. La realidad es de que regularmente cuando una pareja pierde un bebé, te preguntan, doctor, ¿y cuándo lo puedo intentar Sí, nuevamente? ¿no? eso, sí, es así ¿Sabes? de Bueno, pregunta. hay que intentarlo. ¿Sabes cuándo lo continuamente. vas a intentar nuevamente? ¿Cuándo lo vamos a buscar nuevamente? ¿Verdad? Cuando esto esté sano. Completamente. Cuando platiquemos de esto y no se llenen esos ojitos de lágrimas, cuando no duela esta pérdida, es entonces cuando tú vas a saber que ya estás preparada. Y si no puedes hacerlo tú solo, entonces tenemos que buscar ayuda de un profesional para que podamos realmente liberarnos de esto, ¿no? Claro. Y sí, es sumamente importante esta parte, sumamente importante. Así sea una decisión tuya o sea algo espontáneo, siempre debes de valorar, tienes que tener muy presente que las emociones y las emociones negativas que te va a dejar esta herida, ¿verdad? Deben de ser sanadas antes de tener un nuevo paso. Sobre todo porque debemos de reconocer que cuando tenemos una herida, sobre todo una herida como la pérdida de un bebé, más cuando es un bebé que ha sido deseado y no se pudo dar, ¿no? Por ejemplo, el dolor no se va a ir. Es muy difícil decir que, bueno, ya el dolor se fue, ya lo puedes intentar. El dolor muy probablemente no se va a ir, es algo con lo que vas a cargar toda tu vida, pero cada vez va a ser menos fuerte, menos complicado, cada vez vas a poder hablar más de esto que pasó, y vas a tener la claridad para poder atenderte de una manera distinta.
porque si tú te vuelves a embarazar con este miedo de esta herida, de la pérdida, también tu bebé no solamente tiene que ver con tu cuerpo y puede rechazarlo, el cuerpo biológicamente hablando, sino que la energía que se gesta en este amor, en esta sensación, en este disfrute y no la tienes, tu bebé también lo resiente. Y entonces ya estamos cargando emocionalmente a nuestro nuevo bebé de miedos, de sensaciones que ni siquiera le corresponden a tu bebé, ¿no? Entonces sí es bien importante el acompañamiento, es indispensable. Sí, y para complementar lo que estaban comentando, también pues es que pasa en el embarazo la parte del estrés. O sea, vivir un embarazo en estrés pues obviamente genera muchas complicaciones. Y aparte porque si no se trabajan los miedos, también los miedos empiezan a moverse, miedos anteriores que se juntan con el que se está viviendo. Entonces muchas veces van a trabajar la parte de la pérdida, pero de una manera inconsciente empiezan a abrir unos miedos que estaban ahí pendientes y la situación pues cada vez crece más, ¿no? Normalmente siempre hay un origen en base a esto. Claro, muy bien. Pues es interesante hablar de este apoyo emocional que requiere una mujer, porque ciertamente cuando vamos a una consulta con el ginecólogo se habla poco, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Y qué papel juega, doctor, qué papel juega la educación sexual en la prevención de embarazos no deseados y de abortos inducidos? Importantísimo. La educación es un derecho. Okay. Todos los niños y niñas tendrían que ser educados desde el punto de vista sexual, ético, el inicio de... esto ya lo hemos comentado inclusive en otras pláticas que ha salido el tema y siempre pongo el ejemplo de Finlandia. Es un país en donde el inicio de vida sexual es aproximadamente alrededor de los 21 años y ese retardo justamente se da porque se habla desde muy temprana edad esta vida sexual o este inicio de vida sexual y lo que conlleva el tener vida sexual. Entonces, el empezar a hablar desde edades muy tempranas, explicarles a nuestros hijos lo que implica tener vida sexual o lo que conlleva tener vida sexual, que no es solamente el disfrute, sino la situación de responsabilidad, justamente eso va a ayudar a que tomen o tomemos mejores decisiones y que estas situaciones que hoy en día es una realidad, se sigue muriendo gente por esta parte, por los abortos inducidos principalmente, y más cuando son no supervisados. El retardo del inicio de la vida sexual, esto pues obviamente va a impactar en el estado de salud pues de la familia y del país como tal, al disminuir el número de mujeres que puedan fallecer pues, pues por una mala inducción, por un mal acompañamiento. Entonces, la educación sexual juega un papel importantísimo. Creo que cada vez tienen que haber más foros que se hablen del tema. Cada vez se tiene que tener más apertura sobre estos temas y nos tenemos que quitar ese tabú. Creo que todavía vivimos en una sociedad en donde nos sigue dando miedo hablar de estos temas porque pensamos que hablar de estos temas es como darle permiso a que mis hijos tengan vida sexual y eso se ha demostrado que no es así. El hablar de la vida sexual a temprana edad, lejos de dar permiso para iniciarla, ayuda a retardarla y que las personas o que los adolescentes, que los adultos que tengan el inicio de vida sexual sea bajo una visión de responsabilidad. Claro, Sí. y es que muchas veces se cree, digo, yo en contacto con padres de familia, se cree que hablar de educación sexual es hablar de sexo y no necesariamente es así. Aunque vamos a hablar tal vez de relaciones sexuales con responsabilidad, una educación sexual va más allá de únicamente tener relaciones sexuales coitales. Entonces sí es muy importante que abramos este esquema mental, nosotros padres de familia, y desde muy pequeñitos empecemos a hablar de sexualidad a nuestros hijos. Todo va dependiendo de la edad de nuestros hijos, de cómo vamos a hablar
hasta dónde vamos a llevar la información, pero siempre va a ir subiendo el grado de complejidad de lo que vamos hablando porque van creciendo y su cerebro también va comprendiendo mejor. Entonces sí es muy importante que rompamos estos mitos, estos miedos y empecemos a tener una educación sexual en casa, porque esto tiene que iniciar en casa, no en las escuelas. Muchos padres de familia se esperan a que las escuelas toquen el tema y no es tan sano. Hay aquí Y una es- pregunta que quedó pendiente. ¿Hasta qué semana de gestación se permite el aborto legal en Ciudad de México? ahorita- yo quisiera ahondar una vez ahorita que Sí. que estamos hablando acerca de la educación sexual. Este es un derecho. Y todos los que tenemos el conocimiento, tenemos que generar. Yo he oído muchos conflictos cuando sale, por ejemplo, en quinto año, empiezan a poner ya, o en tercer año creo de primaria, empiezan a poner ya esquemas de los órganos. Con los nuevos libros desde primer grado. Desde el primer grado. Pues qué padre. Pero eso no le corresponde a la escuela. Le corresponde a papá y a mamá. ¿Sí? Y desde que nos bañamos con ellos, desde que están chiquitos. Esa es educación sexual. ¿Sí? Y eso es empezar a dar apertura a todo esto. Desde respetar su género, desde aceptar su preferencia sexual también, ¿verdad? Es educación sexual, ¿verdad? El dar la apertura, el dar esa confianza para que ellos lleguen a mí, lleguen a papá, a mamá, ¿verdad? Es educación sexual. El que yo pueda recomendarles un método anticonceptivo como papá, como mamá, ¿verdad? Hablar de este hecho, eso es educación sexual, ¿sí? El que yo pueda llevarlos a una plática abierta con el ginecólogo, con el médico, a hablar acerca de las dudas que ella pueda tener o que yo pueda tener, eso es educación sexual. Entonces, hagamos lo posible, hagámoslo, y con eso vamos a evitar, porque todo esto, créanme, que está encaminado, sobre todo el aborto de riesgo, está encaminado en abrir los ojos a estos adolescentes que en la pubertad empiezan abriendo una sexualidad desenfrenada y con muchos riesgos, ¿sí? Aproximadamente la primera actividad sexual, casi la mitad de los adolescentes no se protege, ¿sí? Por la falsa creencia de que la primera vez no te vas a quedar Sí. embarazada. Esa también es una falsa creencia. Así es. Y esto créanme que lo que más nos motiva a hablar de estos temas y por lo cual estamos pues entusiasmados en esta charla es porque queremos dejar una huella en papá y mamá, ¿sí? Para que tenga el acercamiento y la apertura con su hijo. El hijo es el que va a tener realmente el beneficio de todo esto. Y vamos a evitar que un adolescente entre en riesgo de vida, y en un riesgo de vida importante. Aproximadamente 30 de 10,000 adolescentes van a morir por un aborto cada año, ¿sí? Un aborto de riesgo. Entonces, tengamos en mente esto y hagamos lo que tengamos que hacer con nuestros hijos. Claro. Y la educación sexual no solamente va a evitar que tengan relaciones sexuales a temprana edad y corran riesgos de un aborto. Si nosotros hacemos una adecuada educación sexual con nuestros hijos, también va a evitar los abusos Claro. sexuales en los pequeñitos, que muchas veces los pequeñitos, los niños menores de 4 años, de 5 años, ni siquiera saben que están abusando de ellos. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado a cuidar de su cuerpo y a poner límites en sus espacios personales. Entonces, la educación sexual es muy importante desde temprana edad. Sí, y ahí yo creo que también entra mucho la parte de los padres, ¿no? O sea, también en la parte de cómo ellos
andan en su educación sexual Claro. y cómo la van a abordar con sus hijos, porque ese es el primer gran reto, el vencer el miedo de enfrentar, Pues, porque ya los padres de una otra manera, pues sí nos damos cuenta cuando ya empiezan a andar de novios, cuando ya se tardan, cuando ya hay ciertas actividades que no son cotidianas, pero tenemos el miedo de enfrentar y de decirlo realmente eso. Y lo que sigue, pues es lo que han estado compartiendo, una consulta médica con el ginecólogo para que precisamente puedan orientarse y sobre todo que el adolescente sepa hacia dónde tiene que dirigirse y no con los amigos, no con otras personas que no puedan tener la capacidad para orientarlo de una manera sana. Es que para que se pueda dar eso, es importante reconocerse y aceptarlo. Y eso es clave. Es más fácil evadir esa responsabilidad que asumirla. Y si nosotros como padres no reconocemos que nuestros hijos son nuestros reflejos en crianza ahí, pues es complicado también hacerlo. Entonces, justamente estas pláticas para eso sirven, para poder abrir esa conciencia y que se abran a esta oportunidad de verse y de autorreconocerse para poder brindar ayuda a sus hijos, porque lejos de poder generar algo positivo con estas pláticas y estar hablando y hablando y hablando, pero si el padre, que son los responsables, no asumen ese rol y no ven o no quieren ver o quieren evadir esa responsabilidad, no se va a dar el cambio. Aquí es una situación de un trabajo compartido con los papás, y si no se da, pues bueno, el hijo que pueda ver, por ejemplo, este programa que se siembre esa semillita, que sí hay otras opciones en donde sí puede, por ejemplo, en esta parte de la educación, que es un derecho y que se pueden acercar, aunque no tengan el consentimiento de los padres, que se pueden acercar y preguntarle al médico de confianza y preguntar sobre estos temas, saber que lo pueden hacer, ya estamos dando algo positivo o estamos sembrando algo positivo. Lo ideal es que nazca desde lo familiar, desde el núcleo familiar, que en este caso son los padres, pero si se cierran o si se niegan a ver esta realidad, realmente es complicado impactar desde ahí, porque normalmente evadimos esas responsabilidades porque no está tan padre enfrentar esto, y menos cuando ni siquiera sé cómo lo voy a enfrentar. Entonces es mucho más sencillo evadir que tomar esta responsabilidad. Aquí la invitación para las personas que nos están viendo y escuchando es que se atrevan a tomar esta responsabilidad, y siempre es ganar o ganar, aunque pareciera que no es así. Siempre que se toma ese acto de responsabilidad, todos los cambios que se generen a través de los actos de responsabilidad siempre son situaciones positivas tanto para ellos como para los hijos. claro. Y es que vas a tener mejores resultados de la forma en la que usted nos invita a hacerlo, que castiguen. La gran mayoría de los papás lo que hacen cuando ya ven que sus adolescentes ya andan con novio o novia, castigan, no dan permisos de salir, bueno, ponen un sinnúmero de límites, ahí sí ya quieren poner límites, ¿no? Sí me los ponían, pero la realidad es que ningún límite de ese tipo sirve. Porque tú no vas a estar 24/7 Claro. con tu hija, con tu hijo. Definitivamente. Entonces, Me confieses muy algo, más lo importan- hago. Así es muy Abrir la importante el confianza, diálogo. dar la confianza y el Así diálogo. es, el diálogo efectivo. Y no nada más la confianza, sino los conocimientos necesarios, Claro, ¿no? De sí, que claro. tengas sí. el acercamiento, la confianza, tener el conocimiento claro de lo que quieres, ¿no? Sí, así te tiembla el corazón cuando vas a hablar con tu Sí. hijo, porque Sí. sientes que te Sí. tiembla el corazón, ¿no? Claro. Y No es todo el fácil, cuerpo, ¿no? Sí, pero no es pero, fácil. pero No aquí, es fácil. aquí el tema es de que el adolescente es el que tiene que construir la decisión. O sea, el tema es ese, porque querer imponer algo, querer controlar a un No. adolescente ya no funciona. Ya no, No es ya fácil. no, ya Están no. en la edad de que ellos ya deciden Claro, por lo supuesto. que van a Así hacer o es, no. Así es. Te puedo decir que sí, al rato hago Así lo que es, yo sí. No. Sí, bueno. Muy Ahora, bien. la pregunta era, ¿qué? ¿Hasta ¿Hasta cuántas semanas? Bueno, cuántas semanas? a nivel de país, cada estado tiene su legislación, ¿no? Y actualmente el código de Veracruz y también el DF, hasta las 12 semanas está aceptada la interrupción.
ahí no es penalizada hasta las 12 semanas. ¿Sí? Ya más adelante, pues obviamente implica más riesgos y eso ya está penalizado. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Qué mitos comunes, doctor, ha sabido usted con sus pacientes? ¿Qué mitos comunes existen sobre el aborto espontáneo y cómo pueden afectar a quienes lo viven? Bueno, mitos realmente, si ustedes consideran que un susto, que el hecho de haber tenido vida sexual, el hecho de haber trapeado o el hecho de haberse enojado con su pareja o haber habido un disgusto generó la pérdida del embarazo, no es así. Un antojo, porque también hay gente que O un dice que porque antojo se les antoja, ¿no? no se generó, no es así, ¿verdad? Como ya les decía, las pérdidas, mientras más tempranas sean, la afectación es mayor en el embrión. Las primeras 8 semanas son muy esenciales, es donde se pierde la mayoría de los embarazos espontáneos, ¿sí? Y esto puede ser no por el enojo, no por que lavó la señora, no por haber tenido vida marital, no por haber caminado al mercado y cargado, no. Pero una caída, doctor. Bueno, a ver, un traumatismo directo pudiera generar, Ok. sí pudiera generarlo, y depende de la edad gestacional, porque un embarazo muy pequeño, pues tiene que ser un traumatismo, casi deshacerle Claro, el abdomen, el la abdomen, pelvis. ¿no? Claro, Ok. si es un embarazo ya de 20 semanas en el cual, por ejemplo, voy en el carro, voy manejando y tengo un percance y mi abdomen choca directamente con el volante y el impacto es muy severo, sí puede haber desprendimiento, puede haber un hematoma, puede haber pérdida del embarazo. Pero tiene que ser Muy fuerte. demasiado fuerte. Muy fuerte. Demasiado Ok. fuerte. Entonces, esos mitos de que por el antojo, que por haber tenido actividad física, porque es el eclipse, ¿qué otra cosa? Ah, sí, Listón también, rojo, porque no Cargar traen el leña. listón rojo. Porque no me puse el listón rojo ni Eso la es llave clásico, eso es clásico. cuando hubo el... No, nada de eso realmente tiene un fundamento al respecto. Todas estas pérdidas son dadas porque el embrión realmente no estaba óptimo para un embarazo. Sí, y estamos hablando que también debemos recordar que el embarazo no es una enfermedad, No. ¿no? El embarazo no es una Ni un enfermedad. antojo. Por eso, sí, ya comentamos que ni los antojos, ¿no? Que se le antojó algo y se le salió el bebé. Pero de manera natural se dan por los factores que usted ya comentó, que tienen que ver más con factores biológicos del cuerpo, de la edad de las mujeres, y no por las creencias que luego tenemos o porque la luna llena está en todo su esplendor, ¿no? Muy bien, doctor. Ya para finalizar, una de las preguntas muy importantes, ¿qué servicios deben incluir posterior a un aborto? ¿Con qué servicios se deben de contar? Sí tiene que estar el personal plenamente capacitado para poder inducir un aborto. Cumplir los criterios, esto es clave. Es muy común que lleguen con embarazos, inclusive más de 12 semanas, y doctor, quiero interrumpir el embarazo. Se tiene que cumplir con los criterios de interrupción. Como bien lo comentó el doctor Martínez, cada estado tiene sus propias legislaciones de forma... es general, las 12 semanas son como el tope máximo para poder inducir un aborto. El personal tiene que estar capacitado para poderlo hacer. Va a depender mucho de las semanas y el tipo de aborto inducido que se puede hacer. Ya sea el aborto médico o el aborto instrumentado, va a depender de las situaciones, principalmente de las semanas de gestación. Tiene que ser en un lugar equipado para poderse hacer un aborto, en este caso instrumentado.
El aborto médico puede ser algo ambulatorio, eso sí, bajo supervisión muy estrictas de cuándo venir a revisar, y tienen que ser, pues obviamente, muy disciplinados con las indicaciones médicas cuando se hace un aborto médico ambulatorio, porque sí se puede hacer un aborto médico ambulatorio con ciertas especificaciones. Y el aborto instrumentado tiene que hacerse en un quirófano, con el equipamiento necesario, con el personal equipado. Hay que utilizar inclusive en muchas ocasiones antibióticos, vaya, es medicación médica, y no ser esto algo como una situación Simple, no es algo simple, ¿no? se me fue ahorita la palabra, como algo espontáneo o algo que ahorita lo hacemos y vemos cómo lo hacemos. Se me fue ahorita la palabra cuando... Sin riesgo. Se tiene que estar con todo lo que se necesita para poderse hacer un aborto, porque obviamente conlleva riesgos, perforación uterina, hemorragias, atenciones, a veces hasta terminamos haciendo una laparotomía, abrir abdomen para poder reparar, para poder reparar. Entonces, esto es una situación que no se debe de hacer a la ligera, realmente tienen que ir con personas capacitadas, que tengan previsto todos esos escenarios para que el resultado, pues obviamente, sea positivo. Desgraciadamente, todavía se sigue haciendo el aborto clandestino, y eso es una realidad, y lo vemos cuando ya vienen a una consulta de seguimiento. Bueno, ¿y quién te hizo esto? Pues fui a tal clínica y me hicieron. Me dijeron que tomara y tomé. ¿Y por qué? Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y por qué ya no? No, es que ya no me dio confianza. O sea, ya en una situación de complicación en donde ahora nos toca resolver esa parte, ¿no? No, Entonces, y qué bueno que puede ir a una consulta de revisión y protegerse y cuidarse y empezar a hacer lo correcto, porque pudo haber muerto desangrada. claro, no, y así historias de terrores, el doctor Martínez y yo les podemos contar, en donde desgraciadamente el desenlace es la muerte a través de de un mal procedimiento, o de una mala elección de procedimiento, y de un mal apego al tratamiento, o simplemente desconocimiento. Digo, yo creo que se ha sabido que hay personas que inclusive practican el aborto sin ser médicos. Sin ser médicos, olvídate especialistas, sin ser médicos se atreven a hacer, porque lo ven como algo muy fácil o muy sencillo. Obviamente la ignorancia es intrépida. Por o ahí la escuché- amiga, hermano, que le recomienda el mismo manejo que le dieron a ella, porque ya lo ha llevado 2, 3 veces. Cuidado. Definitivamente, Nada es inocuo. definitivamente se tiene que apegar a los alineamientos que ya están establecidos, que eso no es algo que el doctor Martínez, el doctor Ulises o quien sea se los invente. Eso ya está establecido, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, con qué se tiene que contar y cuál es el seguimiento que se debe de hacer posaborto. Entonces, aquí la recomendación es que vayan con personas preparadas, con personas expertas en el tema, porque eso va a ayudar a que se disminuya la probabilidad de complicaciones y que tengamos una situación. En este caso, lo que menos queremos es una muerte materna por un aborto mal realizado. Entonces, sí es muy importante acudir aquí. Afortunadamente, en la ciudad de Minatitlán, hasta donde sea, hasta el día de hoy, hay un departamento específico en el Hospital Civil en donde esto lo enfrentan de esta manera, donde está estipulado los lineamientos y lo que se tiene que hacer para que se pueda realizar. Porque sí tiene que ser con todo esto para que los resultados sean los mejores. Hacerlo de forma clandestina o hacerlo, y desgraciadamente la gran mayoría lo hace por miedo, o porque no quieren que se den cuenta, o porque no tienen el recurso. Eso es. O inclusive por desconocimiento, porque Claro. mucha gente no sabe que lo pueden hacer de forma gratuita. Aquí en el Hospital Civil es de forma gratuita, no les cobran nada por Hospital hacérselo. Civil, IMSS, Sí, donde de vayan. hecho todas las instituciones ya lo deben de estar realizando. Entonces, principalmente es acercarse con el profesional que realmente sepa de lo que está haciendo, para así poder disminuir las complicaciones que desgraciadamente se siguen presentando. A pesar de que ya eso está legislado, sigue habiendo muertes por
malos por Malas malos prácticas, procedimientos, ¿no? malas prácticas y principalmente por ignorancia, inclusive hasta de la misma paciente. Entonces, Sí. sí, definitivamente. O sea, yo nada más quiero ahondar lo siguiente. Ningún procedimiento es inocuo, ningún procedimiento está libre de riesgos. Así sea que tomes una pastilla, así sea que te sometas a un procedimiento anestésico, o una aspiración endouterina o un legrado instrumentado. Todo tienen riesgos y pueden terminar en fatalidad cualquiera de ellos. ¿Sí? Si no es una hemorragia, es un proceso infeccioso, si no se está haciendo como debe de ser. Entonces, cuidado. La interrupción del embarazo tiene que ser segura, con personal adecuado y sobre todo tener a bien el apoyo siempre de esas emociones que quedan pendientes, ¿no? Claro, De esas emociones. y estas redes de apoyo son importantes, pero también es importante que yo, mujer embarazada, si no quiero tener este bebé, yo lo veo desde ese punto de vista. Algunas pacientes llegan, no quieren tener este bebé porque no esperaban quedar embarazadas, porque tener un bebé es muy caro, dicen, ¿no? Y es para toda la vida una responsabilidad y no estoy lista para esto y entonces voy a interrumpir el embarazo. Es importante que lo hagan en los lugares correctos porque a veces es el recurso, como dicen, ¿no? Porque de verdad yo creo que no toda la población sabe que todas las instituciones lo pueden hacer y dicen, es que me va a salir muy caro. Te va a salir más caro porque puedes quedar con una secuela para toda tu vida y no quisiste tener un bebé Claro. porque era caro. Y te vas a quedar con una secuela para toda la vida o te vas a quedar con complicaciones en las que después te van a tener que internar y en las que después tal vez sí vas a tener que invertir en medicamentos o te vas a tener que ir a una clínica particular X, no lo sé. Por eso es muy importante que sea una decisión bien pensada. Primero, tener la relación sexual, porque el único método que no te va a dejar embarazada, No tener actividad. ¿verdad? De ahí ninguno es 100% confiable. Entonces, primero pensar si vas a tener las relaciones sexuales, el tipo de protección, la edad que tienes y las consecuencias. Siempre les digo a mis adolescentes cuando llegan a consulta, si estás listo para las consecuencias de lo que vas a hacer, adelante. Claro. Si no estás listo para las consecuencias de lo que vas a hacer, detente un poco antes de hacerlo. Quiero finalizar este programa porque la verdad sobre la marcha se pone más interesante. Hay veces que tal vez la ignorancia o el miedo, como lo dicen, la falta de educación sexual. ¿Qué pasa cuando aquellas personas van con un desconocido que quizás ni es médico o es médico y les indican unas pastillas que se ponen en el cuello? ¿Qué puede pasar cuando se aplican esas pastillas vía vaginal? Regularmente todo medicamento tiene toxicidad y tiene efectos adversos. Debemos de conocerlos y sobre todo tener una supervisión de esto. Esto no es aplicar por aplicar. Cada paciente tiene, cada embarazo, cada edad gestacional tiene una medicación muy específica. Las reacciones adversas y todo esto que puede conllevar el aplicar adecuadamente un medicamento, el experto es el ginecólogo y es quien lo puede guiarles. Se pueden decir, tómate 4 o 5 y no vas a tener el aborto, no lo va a tener. ¿Por qué? Porque está mal la medicación, ¿sí? O aplícate una nada más, o aplícate todo el frasco vaginalmente, también, o sea, va a tener otras complicaciones, otros efectos adversos y no lo que ella está buscando. Sí, y esa pregunta es muy frecuente, que lleguen a la consulta por indicación de la amiga o por San Google, ahí vi esto, y llegan, yo lo más que he contado o que me han dicho las pacientes que se han tomado 28 tabletas, es una cantidad exagerada en donde... Y con diarrea como una semana. Que afortunadamente, porque este medicamento sí puede generar una
hepatotoxicidad. Una reacción y una hipertermia maligna que puede caer en fallecimiento. Digo, afortunadamente no es común. Afortunadamente no es una situación que se repita. Por lo regular, casi siempre es muy seguro este medicamento. Pero en situaciones no supervisadas o mal indicadas, pues puede pasar una situación es fatal para la paciente. Y pues bueno, aquí la recomendación es no automedicación, no automedicación, no automedicación. Tienen que ir forzosamente con alguien que sepa y sea experto en el tema. Claro, Para nunca, finalizar, sí, nunca sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo y Claro. nunca voy a saber si soy alérgica a algo que nunca he tomado. Entonces Claro. sí es muy importante. para finalizar este programa, doctor Alejandro Martínez Vivas, ¿algún consejo, algo que desee informarle al auditorio? Bueno, como papás, demos apertura a que nuestros hijos lleguen a nosotros a preguntar. No, no debe de haber prohibiciones, debe de haber sobre todo aceptaciones y poder orientarlos adecuadamente. Si no estoy capacitado para ello, si me siento no capaz de esto, bueno, canalizarlo a donde realmente puedan darle la información adecuada. Muy bien. Y tú, adolescente, vive tu sexualidad con responsabilidad, ¿sí? O sea, el hecho de que hayas decidido ya iniciar una vida sexual, hazla responsablemente. Puedes acudir con cualquier médico a que te instruya cómo puedes generarlo. Doctor Ulises, Pues aquí va a depender mucho de la etapa en la que se encuentre la persona que quiera generarse un aborto. Lo ideal, como bien lo comenta el doctor, es prevención, es lo mejor, eso nos va a evitar muchos problemas, inclusive es mucho más barato. El prevenir, el educar, el tener la apertura, el dar la confianza. Pero si eso ya no se dio y ahora ya estamos en la decisión, pues que se acerquen con el personal preparado. Por favor, no escuchen a la amiga, no lean lo que en algunos grupos se puede mencionar. Que se acerquen con el personal preparado y capacitado, que afortunadamente las instituciones tienen esas áreas y hay médicos que en su práctica particular lo hacen. Que se acerquen con la persona preparada y que tenga los conocimientos adecuados para poder disminuir el riesgo de complicaciones, porque como bien menciona el doctor Martínez, nada es inocuo, todo puede pasar, pero obviamente el hacerlo de acuerdo a los lineamientos y a lo que se necesita, eso nos va a evitar muchos problemas. en el plano emocional, sus últimas palabras, licenciada. Yo considero que si eres una mujer que te sorprendió el embarazo, eres adolescente y no sabes qué hacer, de verdad que sí necesitas acercarte a alguien que te dé una opinión objetiva, que te aclare un poco el pensamiento, que disminuya un poco los miedos, que de verdad cheques las consecuencias. Estás en todo tu derecho de interrumpirlo, pero también recuerda que interrumpirlo también tiene consecuencias en tu cuerpo. Entonces, aunque tú digas, es mi derecho, es mi cuerpo y no lo voy a tener, recuerdes que tiene consecuencias el que lo hagas. Tiene consecuencias el que lo tengas también, pero bienvenida a la vida. Muchas veces es mejor la vida que la no vida cuando las consecuencias llegan a ser mortales en una persona. Nunca sabes qué te va a tocar a ti, porque tampoco puede ser que tu cuerpo resista que tú tengas un aborto, porque tú así lo decidiste. Entonces, sí es bien importante primero el acompañamiento, la aclaración de tus ideas, el manejo de tus miedos, antes de tomar una decisión de tenerlo o no tenerlo. Gracias, gracias, licenciado. Adelante. Yo quisiera nada más dar un último punto. Somos pro vida, ¿eh? O sea, Sí. en lo más mínimo, Sí, no estamos abogando porque no se estamos tengan. abogando por el hecho de que no. Importantísimo ese Somos punto. pro vida, Importantísimo. ¿verdad? Pero también estamos conscientes y damos apertura a este hecho, ¿no? A esta necesidad que muchos pueden tener. Pero de antemano, la vida primero. Así es. Bueno, pues nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general y propietaria de este programa Pregúntele a su médico, del productor de Minamérica
que está ausente. Lo extrañamos al gran pez Castañón, al doctor Fernando Castañón Leo. Estuvimos en este panel los expertos en el género de la mujer, como lo es el doctor Alejandro Martínez Vivas, conocido ginecostetra y perinatólogo. ¿Qué género de la mujer? O sea, porque se lleva muy bien con las mujeres, doctor. También. Bueno, Ya nos Muchas exhibiste. gracias. Ya nos exhibiste. el doctor, descubriendo. es para que no se duerman. El doctor Ulises Medina Toledo, también conocido y prestigiado ginecostetra. Gracias, gracias, no, gracias a ustedes. La- Gracias. en el plano emocional, que está aquí en la banca, como dice el doctor Castañón, el licenciado Marcos Antonio León Hernández, gracias licenciado por estar con nosotros. La licenciada Micaela Rosario Huerta Mijangos, gracias Charito, gracias por tu experiencia en el tema emocional. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les desea muy buenas noches y buenos días para nuestros amigos de la radio. Si Dios nos lo permite, nos vemos aquí en otra edición más de Pregúntele a su médico. Hasta la próxima, sean felices. Bye. Bye, bye. Adiós.